Por favor, a los que ya están en línea, les pido siempre que se registren en el chat de cada sesión a efectos de realizar el control y registro de la asistencia. No olviden, por tanto, registrarse, chicos, en el chat de la grabación. Bien, están entrando todos los compañeros. Los recibimos a todos. Bien. Perfecto. Bien. Entonces está clara la diferenciación entre lo que son bienes consumibles y bienes no consumibles. Vamos a ver las imágenes. Ahí está. Una barra de pan, una pieza de pan, considerado bien consumible. Y que no solamente tiene que ver con los alimentos, chicos. Allá donde la definición se adecue a un tipo de bien que con el primer uso que se haga de él va a desaparecer, se va a destruir, es un bien consumible. ¿Listo? Lo contrario, aquellos bienes que con el primer uso que se hagan de ellos no se destruyen, no se desaparecen y por cierto tiempo perviven o subsisten para su uso o utilidad, entonces son los bienes no consumibles. ¿Listo? Ok. Continuamos. A ver, siguen ingresando los compañeros y ya estamos todos. Perfecto. Ya. Wow, creo que han ingresado fácilmente, ¿no, chicos? Con el enlace que les he enviado a la primera sesión y a la última. ¿O ha habido algún problema? No, todo normal. Todo bien, perfecto. Bien, estamos todos. Entonces les decía, hagan esa clara diferenciación de lo que es o son los bienes consumibles y los bienes no consumibles. Por su condición material, por su corporeidad, los bienes se pueden clasificar en bienes corpóreos y bienes incorpóreos, que viene a ser lo mismo que decir bienes materiales y bienes inmateriales, ¿ya? Los bienes corpóreos, también llamados bienes materiales, son aquellos pues que tienen materia física perceptible, tienen cuerpo, y los podemos percibir o conocer a través de nuestros sentidos. Es lo materialmente visible, lo materialmente palpable, corpóreo, material, cuerpo, ¿ya? Del lado contrario, tenemos los bienes incorpóreos o inmateriales, que como bien decía el pequeño documental, son todos aquellos bienes que no tienen cuerpo, no tienen materia, pero sí pueden constituir una relación jurídica. ¿Qué quiere decir? Sí pueden ser materia de contratos, materia de obligaciones y además que la persona tenga dominio sobre ese bien. Les pregunto, las canciones, las que escuchamos y son melodiosas a nuestros oídos, dependiendo de qué música nos agrada, las canciones, ¿son bienes materiales o inmateriales? Ignacio, adelante. ¿Qué tipo de bienes son? Justo como nuestro compañero menciona, yo igual diría que son inmateriales. Inmateriales. Aunque Fíjense, tal a vez, ver el título de una canción. A ver, estuvimos cerca al 6 de agosto. Viva mi patria Bolivia. Todos conocemos esa canción. Cuando la escuchamos, ¿cierto? La percibimos cuando la escuchamos. ¿A la canción como tal, física, materialmente, la conoceremos o no? No. Sabemos que existe. La percibimos por el sentido del oído. Escuchamos su letra, escuchamos la música como tal, la canción como tal. Claro que es un bien inmaterial y también está colacionado a que ese bien material también son los derechos de autor, ¿cierto? La autoría sobre algún tema, algún poema, alguna obra.
bien inmaterial. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿quién podría interpretarme? A ver, el bien corpóreo, ahí están los libros. Físicamente tienen cuerpo, son materia, los palpamos, los tocamos, los leemos. Y la imagen del bien incorpóreo, ¿a qué se refiere? Porque yo veo una casa que es un bien material, corpóreo. Veo a un investigador, detective, con su lupa y lo veo también como bien material. ¿A qué se refiere incorpóreo ahí en esa imagen? Al título de propiedad, doctor. ¿O el título? Pero el ¿El título es un seguro? documento que lo veo, lo leo, lo toco. ¿El seguro? Ok. No, no, ¿El tal seguro de la vez. casa? A Mm, su privacidad, doctor, tal vez. podría ser. A ver, Ignacio, levantó la mano. Ok, yo pienso que es la información, como llevamos incluso derecho informático, podríamos decir que es la información de las personas, Ya, porque eso sería el bien, digamos. ya cerca, vamos calentando. Adelante, Alejandro, que levantó la mano. Podría ser un crédito que tiene la casa. Ya, perfecto. El crédito es un bien inmaterial, perfecto. ¿Qué es lo que estará buscando, mirando ahí con su lupa, para ser considerado un bien inmaterial, un bien incorpóreo? ¿El conocimiento es un bien material o inmaterial? Es inmaterial. Inmaterial, ¿cierto? Inmaterial. Fíjense, entonces, sabemos que existe, es perceptible por alguno de los sentidos, pero no hay cuerpo, no hay materia. ¿Cierto? Bien. Los bienes por su movilidad se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? ¿Y cuáles son los bienes inmuebles? A ver, cítenme el ejemplo de un bien mueble. A ver, adelante Alejandro levantó la mano y después Ignacio. A ver. Después René. Alejandro, a ver un ejemplo de bienes muebles. ¿Qué son bienes muebles? Una computadora, un automóvil. Ya. Ignacio, ¿qué ejemplo de bienes muebles nos vas a decir? Ok, yo estaba pensando igual como un vehículo, pero esta vez un auto y digamos una cama. Ya. Santiago, adelante. Podría ser los televisores, los escritorios y demás cosas, ¿no? Ya, perfecto. A ver, ¿por qué para ustedes los bienes o los objetos que nos han señalado son bienes muebles? Pero antes le voy a dar la palabra a Juan Carlos, que ha levantado la mano. Juan Carlos Chayapa, adelante. Bueno, los bienes muebles son aquellos que se pueden mover y los inmuebles son aquellos que no se pueden mover. La casa, los terrenos y los muebles son todos aquellos que se pueden mover, ¿no? La televisión, la bicicleta y todas esas cosas. Ya, gracias. ¿Alguien más? Bien, sí, todos tienen razón. Los bienes muebles son todos aquellos bienes que son susceptibles de moverse de un lugar a otro con la ayuda del hombre o del ser humano. Son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar, ¿cierto? Y lo contrario son los bienes inmuebles. In como prefijo significa no, que no se pueden mover de un lugar a otro cuando queramos. Y lógicamente las casas, los edificios, los lotes son pues el ejemplo tipo de bienes inmuebles porque están enraizados a la misma tierra. No puedo agarrar mi casa y decir, me he cansado de la zona norte y me traslado a la zona central, me llevo mi casa.
¿Puedo hacer eso? No. ¿Por qué? Porque la casa, la vivienda, el edificio, el condominio es un bien inmueble, no susceptible de ser movido de un lugar a otro. ¿Ya? Dentro la categoría de los bienes muebles o la clasificación de los bienes muebles, que son aquellos susceptibles de ser movidos de un lugar a otro por el hombre, existen unos bienes propiamente dicho como muebles que se denominan semovientes. ¿Cuáles serán estos bienes semovientes? ¿Un televisor se mueve solo? ¿O es el hombre quien mueve ese televisor de un lugar a otro? El hombre. El hombre, perfecto. ¿Cuáles serán entonces los bienes semovientes? Robot. Doctor, ¿pueden ser lo que son los ganados, animales, todas esas cosas? Exactamente. Aquellos bienes que sin la participación del ser humano, del hombre, pueden moverse de un lugar a otro. Por lo tanto, se puede especificar que son aquellos bienes que con o sin la participación del hombre pueden trasladarse de un lugar a otro. ¿Ok? Perfecto, vamos a ver las imágenes. Ahí están las definiciones. Muebles, aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, bien por la mano del hombre o por su propia naturaleza. Propiamente dichos, los que se pueden trasladar de un lugar a otro mediante una fuerza externa, un cuaderno, una pluma, el hombre. Semovientes, aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos. Ejemplo, animales. Y los inmuebles, aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Está claro? Y estos términos son muy usados por nosotros y van a ser usados siempre en el ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque hay contratos sobre bienes, muebles, inmuebles, alquileres, anticréticos, usos, habitaciones, usufructos, servidumbres, o sea que vamos a estar en contacto permanente con el significado de bienes muebles o inmuebles. ¿Listo? La diferencia es clarísima. Ahí está, por ejemplo, su naturaleza. Es un cerro, ¿bien mueble o inmueble? Inmueble, pues no puedo mover un cerro de un lugar a otro cuando quiero, ¿cierto? El edificio, las viviendas, ciertos materiales que por su incorporación ya no se mueven de un lugar a otro, permanecen en el sitio, ¿cierto? A mayor abundamiento. Por su divisibilidad. Dividir quiere decir distribuir, repartir o partir, como quieran llamarle. Los bienes en este caso se dividen en divisibles e indivisibles. ¿Cuáles son aquellos bienes divisibles, chicos? Son todos aquellos bienes susceptibles de ser distribuidos, de ser partidos, ¿cierto? Sin que por dicha distribución, partición, pierdan su esencia o pierdan su valor, ¿ya? Su valor. En cambio, los bienes indivisibles son aquellos bienes que no aceptan, no son susceptibles de una división material. ¿Por qué? Porque el hecho de dividirlos prácticamente destruiría, hiciera desaparecer su esencia y su utilidad. No servirían para nada esos bienes. ¿Sí? ¿El dinero es un bien divisible o no es? Es un bien divisible. Ya. A ver, tengo acá 100 bolivianos. Hagamos de cuenta que es 100 bolivianos. ¿Sí? Si tengo que darle a mis hijos 50 y 50 y hago esto. La mitad para ti, la mitad para ti. ¿Es una adecuada división? No, No. no, licenciado, No. se procede con el fraccionamiento del billete. Ah, dividido así, ¿es útil o le he quitado su utilidad y valor? Ha Le ha perdido el quitado valor.
Muy bien. Mm, El dinero va a ser divisible cuando, respetando su esencia, yo fraccione ese billete de 100, ya sea en 2 billetes de 50, en 10 billetes de 10, en 5 billetes de 20. ¿Cierto? Esa es una cómoda división. No he quitado su esencia, no he quitado su valor. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos a establecer y entender que un bien es divisible. Lo contrario, lo que acabo de hacer, partir un billete, no es lo adecuado porque le he quitado su valor y su esencia. Desde ese punto de vista, esa forma de dividir sería indivisible. Un caso es un bien divisible o indivisible. Ahí tienen la imagen. Agarro y coordino con Javier Caero. Javier, ¿quieres la parte del volante o la parte de la maletera? Dividiendo así, ¿ese bien va a seguir siendo útil? no. Jamás. He destruido su esencia, he destruido su utilidad, por tanto, no va a ser útil para nadie, y menos va a tener valor. Un cuadro. ¿Quién ha pintado este cuadro? ¿Quién me dice quién ha pintado este cuadro? La última cena. Da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. A ver, Ignacio y mi persona somos dueños del cuadro y bueno, nos vamos a dividir. Partimos el cuadro. ¿Nos va a servir? ¿Es útil ese bien? No, para No. nada. Independientemente de todos los efectos, no. Por tanto, ¿podría ser considerado un bien divisible? Y la respuesta es no. Fíjense que estamos viendo la clasificación de los bienes y un bien puede recibir varias clases de clasificación. Ejemplo, el dinero. ¿Es un bien material o inmaterial? Material. Material. ¿Bien inmueble o mueble? Mueble. Mueble. ¿Consumible o no consumible? Consumible. Consumible. ¿Divisible o no divisible? Divisible. Divisible. ¿Se dan cuenta? Un bien puede recibir las distintas categorías o clases de la clasificación de bienes que estamos viendo. De esa manera jugamos con definir de manera precisa y correcta cada uno de estos bienes. Sucede que en esta clasificación de los bienes divisibles o indivisibles suele pasar en la vida real con las herencias. Resulta que una casa o un lote de 250 metros cuadrados, los padres han fallecido y son 6 los herederos. ¿El lote de terreno es un bien mueble o inmueble? Inmueble. Inmueble. ¿Corpóreo, incorpóreo? Corpóreo. Corpóreo, lo puedo pisar, puedo ver. ¿Divisible, indivisible? Divisible. Entre los 6. Se van a partir el lote los 6. ¿Útil o inútil para cada uno? A ver, 250 metros entre 6 les va a Inútil. tocar a 40 y tantos metros. Sería inútil. ¿Qué dicen? En este caso, creo que se podría variar porque sí es divisible normalmente, pero para tantas personas no daría. Así que en este caso tendría que ser indivisible. Perfecto. Muy bien. Muy bien, me satisface. Eso se llama disgregar, eso se llama analizar. Desde un punto de vista lógico, es un bien material, es un bien divisible, claro, en acciones y derechos entre 6, entre 8, entre 10. Materialmente y en relación a la utilidad, habría que ver, como dice Ignacio, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer los abogados, chicos.
Es importante por eso que manejemos la clasificación de bienes, porque esta clase de consultas se va a dar a diario en su despacho, a diario. Y la pregunta va a ser, doctor, ¿es posible dividir o doctorita? Pero claro que es, en acciones y derechos es posible. Ah, pero viendo desde el punto de vista de la utilidad y de la conveniencia, hay que ver. ¿Qué puede hacer usted en 40 o 35 metros cuadrados? Además, ¿en qué zona está ese lote? Y hay que ver si por normas urbanísticas la alcaldía va a aprobar o va a consentir una división material entre 6 hermanos, por ejemplo, de 40 metros. Eso es lo que van a hacer ustedes en función a cada caso que les pueda llegar. Y para ello, pues es importante que manejemos la clasificación de bienes de la forma más correcta. Por su utilidad. Por su utilidad. Los bienes se clasifican en bienes fungibles y bienes no fungibles. Esto debe quedar claro porque a veces llama a la confusión con los bienes consumibles o no consumibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Y quiero que me entiendan bien. Se llaman bienes fungibles a todos los que son susceptibles de ser sustituidos unos por otros, ya sea por su volumen, por su peso, por su medida, por su calidad, por su número o cantidad. Ejemplo, a ver. María Alejandra tiene un restaurante y el día de hoy su proveedor de fruta para dar el postre no le ha surtido las 1000 naranjas que debía surtirle. Yo tengo en mi negocio, en mi micromercado de la zona, las 1000 naranjas que necesita, pero ella no las quiere comprar. Quiere que yo le preste las 1000 naranjas para posteriormente devolverme. ¿Es posible aquello? Le presto las 1000 naranjas, especificamos el tamaño, la cantidad son 1000, le presto y ella me tiene que devolver también 1000 naranjas. La misma calidad, el mismo tamaño, la misma cantidad. ¿Es posible aquello o no es posible? ¿Qué dicen? Yo creo que sería no fungible. ¿Es posible? Sería en este caso un bien fungible porque es susceptible de ser sustituido por otro en función a su calidad, a su tamaño, a su cantidad. ¿O no es posible? Sí, puede ser sustituido, doctor. Es posible. Es posible. ¿Cierto? A ver, yo le presto, o Javier me presta 1000 bolivianos y me entrega en billetes de 200. 5 billetes de 200. Al devolverle, le pago en 10 billetes de a 100. ¿Es un bien fungible o no es un bien fungible? Sí, es un bien fungible. Claro, el valor es el mismo. Le estoy devolviendo el mismo valor, solo que sustituido esos billetes de 200 en billetes de a 100. Pero el valor es el mismo. Le puedo dar 20 billetes de 50 que hacen el mismo valor. Le presto a un amigo 100 quintales de arroz grano de oro de la marca La Bélgica, por decirles. Es posible que me restituya los 100 quintales también de la Bélgica, de la calidad de oro, grano de oro, o no es posible. Es posible. Es posible. A esos bienes que son susceptibles de ser sustituidos unos por otros
ya sea en su valor, en su medida, en su peso, en su cantidad o número, en su calidad, se llaman bienes fungibles. Y los bienes no fungibles son lo contrario. Son todos aquellos bienes que no son susceptibles, que no se pueden sustituir unos por otros en razón de su peso, en razón de su medida, en razón de su cantidad. Una obra de arte. ¿Por qué es un bien no fungible? Porque no puede ser sustituido por otro en su misma calidad, mismo peso, mismo tamaño, mismo valor. Sí, porque las obras de arte son únicas. Hay uno original y hay copias. Son bienes no fungibles. ¿Ok? Ahí está. Fungibles. Si les presto mi código civil editorial Cesano y por algún accidente involuntario lo hacen perder, ¿me podrán devolver, sustituir otro código civil editorial Cesano o no se podrá? Sí, doctor, se puede. Claro, claro. Mismo código, misma editorial, mismo tamaño, mismas hojitas, qué sé yo. Este cuadro único, no hay más, podrá sustituirse por otro de tal calidad, de tal originalidad. No, No. doctor. Por tanto, es un bien no fungible. Bienes principales y bienes accesorios. Los bienes principales son todos aquellos bienes cuya existencia se da por sí mismas y que nos prestan un servicio. Los bienes accesorios son todos aquellos bienes que requieren de la existencia de un bien principal para prestarnos un servicio. Vamos a ver las imágenes. El bolígrafo en su integridad es un bien principal. Por el solo bolígrafo agarro y escribo. Pero el bolígrafo sin el accesorio de la mina, ¿sirve o no sirve? No sirve. No sirve. Para escribir, no. Ahora, tienen un automóvil. ¿Cómo se vería? Están visualizando el automóvil en la imagen. ¿Cómo se vería este automóvil? A ver, sin su mascarita del frente donde lleva la marca Mercedes-Benz, le saco los faroles, le saco las lucecitas de ahí abajo del parachoque, le saco los espejitos, los retrovisores que tiene, le saco el capot, encima le saco los asientos y dejo solo la del chofer. ¿Se respeta su esencia o no se respeta su esencia? No. No se respeta. La estructura principal es el automóvil, por tanto el bien principal. Pero requiere de accesorios para verse como se ve. ¿Han visto alguna vez a un auto, digamos, sin parachoque trasero o delantero? ¿Se ve bonito o se ve feo? Feo. Feo. Necesita de esos accesorios para lucir mejor. Por tanto, el bien principal por sí solo existe y no depende de nadie. Pero los accesorios son aquellos que dependen y por tanto, sí o sí deben estar con el bien principal. ¿Cierto? Los bienes con relación a quién pertenecen. ¿A quién pertenecen? Bienes de dominio público, bienes de dominio privado. Con los bienes de dominio privado no hay mucho problema. Son todos aquellos bienes, ¿sí?, que pertenecen a dueños particulares, propiedad privada, bienes privados.
En cambio, los bienes de dominio público se van a referir a todos aquellos bienes que son propiedad del Estado o de cualquier entidad pública que depende del Estado. Bienes públicos. Bienes de dominio público y bienes de dominio privado. ¿Ya? No hay mucho problema en ese sentido. Ahí está. El edificio del Palacio de Gobierno, el edificio de la Asamblea Legislativa, son bienes de dominio público. Mi casa es un bien de dominio privado, ¿cierto? Soy el titular del derecho. Bienes hereditarios, que pueden ser dineros, pueden ser obligaciones, pueden ser casas, lotes, aviones, autos, bicicletas, motos, cuentas bancarias, todo lo que nuestro causante, el que nos va a heredar, ha hecho en toda su vida. Aquellos bienes que se reciben como herencia son bienes hereditarios. ¿Quién podría decirme a qué se refieren o cuáles son los bienes gananciales? La verdad no estoy seguro, pero por la imagen Las inversiones. supongo que Inversiones, ya, vale, a ver. ¿Quién más? Ignacio, ¿qué decías? bueno, por la imagen decía que podría ser como, digamos, una casa, ya que se podría decir que la casa es una inversión a largo plazo, ya que la casa va aumentando su valor con el tiempo, dependiendo del lugar y la zona. Ya, por el tema, te guías por el tema de la palabra ganancial. Claro. Y Fernando se guía por el tema de la inversión. Perfecto. ¿Alguien más? Ustedes aún no han llevado la materia de derecho de familia, ¿no? De los esposos. Bueno, Sí, adelante. lo que pertenece a los esposos, los bienes gananciales. Muy bien. Sí, Doctor, sí. Los bienes gananciales son todos aquellos bienes que los esposos adquieren a partir del día de su matrimonio. Hasta antes del día de su matrimonio, cada uno de ellos tiene bienes que se llaman bienes patrimoniales, bienes particulares, solo de ellos. A partir del día que celebren o adquieran nupcias, adquieran matrimonio, todos los bienes, conforme a las reglas del derecho de familia, todos los bienes que se adquieran dentro del matrimonio son considerados bienes gananciales. ¿Por qué gananciales? Porque les pertenece 50 y 50, 50 del esposo, 50 de la esposa. No importando, ¿sí? No importando con qué dinero se compra, ya sea del esposo o de la esposa, o que solamente uno de ellos trabaje y no el otro. Todo lo que se adquiere dentro del matrimonio se considera y se llama bien ganancial. De existir algún divorcio o proceso de separación, esos bienes gananciales se dividen en el 50% para cada uno. ¿Ya? El efecto de los bienes gananciales también tiene que ver con el efecto de la sucesión hereditaria, de la herencia. Imaginemos que estos 3 inmuebles pertenecen a una pareja de esposos. ¿Sí? Desde el punto de vista del derecho de familia, son gananciales porque se dividen 50 para el esposo y 50 para la esposa. De aquí tendrían que dividir, aquí. 50 para un lado, 50 para el otro lado. Esposa, esposo. Hablando del derecho sucesorio y de los bienes gananciales, chicos, si muere el esposo, el papá, ¿se heredan el 100% de los bienes o solamente el 50% que le pertenecía al papá? Que ha Solo el fallecido. 50%. El 50% que le pertenecía al fallecido, porque la esposa que vive mantiene su derecho del 50% y además a la herencia cuando fallece su esposo
va con los hijos más como si fuera una hija más, recibe una partecita más. O sea que ese es su 50%, sí, va a crecer un poco más en relación al porcentaje que reciba cuando se dé la distribución de la herencia del esposo. Eso lo van a llevar en derecho sucesorio. Civil 5, no se preocupe. ¿Listo? Es importante conocer también esa clasificación de bienes. Otros bienes, de Doctor, manera general. antes de pasar a ese punto, disculpe, en los bienes gananciales, por ejemplo, muere el suegro y deja de herencia un bien hereditario, una casa. Eso no entra en el bien ganancial, se respeta lo que es un bien hereditario, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Si casada la pareja, muere el papá del esposo, digamos, el suegro de la señora, el esposo como hijo del fallecido va a concurrir a la herencia y va a recibir la parte que le corresponde. Los bienes hereditarios no pasan a ser gananciales una vez que el esposo o la esposa los reciba. Esos se constituyen como bienes patrimoniales, es decir, solo de ellos. ¿Listo? Bien. Otros bienes. Bienes vacantes, bienes mostrencos, bienes dotales, bienes patrimoniales. Los dotales, empecemos por abajo, ustedes lo vieron en el video, están constituidos por la famosa dote, si han escuchado el término. Aquel conjunto de bienes o aquel bien con el que la esposa se presentaba al matrimonio, se casaba. En la antigüedad llamado como una especie de capital de arranque, ¿no ve? Con esto empiezan su matrimonio. Van a empezar solos, van a empezar juntos. El papá le decía a la hija, te voy a dar $10,000 como dote. Va a ser tu capital de matrimonio, tienes que hacer crecer. Alguna vez también al varón, ¿sí? Los bienes patrimoniales son el lado antónimo de los bienes gananciales. Todos aquellos bienes que pertenecen a una persona, solo a una persona, su patrimonio. Si ustedes en su solterío se compran un autito, un departamento, un lotecito, tienen su cuenta, tienen su moto, tienen su bicicleta, son bienes patrimoniales, ¿ya? Es de uno solo. Los bienes vacantes y mostrencos tienen una similitud. ¿Con qué? Con que no forman parte de un patrimonio, no conocemos quién es el dueño de pronto, y como está por ahí suelto, nos podemos apropiar. ¿Sí? Entonces es nulius, decía el derecho romano, cosa de nadie. ¿No ve? Cosa que no pertenece a nadie, bien que no pertenece. Una vaquita que la veo ahí caminando, por ejemplo, ¿de quién será? Agarro de su pita o su cuerda y lo amarro y ahí está en mi casa, nadie reclama, es un bien vacante. ¿Por qué? Porque aparentemente no tiene dueño. ¿Sí? En cambio, los bienes mostrencos también son bienes que no tienen dueño, que han sido abandonados. Se han perdido y nunca los han encontrado y también andan vagando por ahí. Entonces, forman parte de la persona que los encuentra, los empieza a cuidar, digamos, y nadie reclama en determinado tiempo. También considera la teoría, la doctrina civil en esta materia, que los tesoros también son bienes mostrencos. Están ocultos y le pertenece al que se encuentra, ¿cierto? Son bienes vacantes. Bien, chicos. Vamos a quedar acá. Prácticamente estamos al final de la grabación. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta a la próxima clase. Van a estar atentos para la reposición. Les voy a escribir el día sábado por la mañana. Muchísimas gracias por su asistencia y vamos a vernos la próxima clase. ¿Listo? El día viernes prácticamente. ¿Ok? Gracias, licenciado. Buenas Listo. noches. Gracias, chicos. A ustedes. Gracias por su participación.